Hola, buenos días. Bienvenidos al proyecto IPG Patsala de Español. Me llamo Carlos Izquierdo Tobías y soy exprofesor visitante de Jamia Millia Islamia en Nueva Delhi. Ahora nos encontramos en el módulo 10 del paper Cultura y Civilización Española. Este módulo se titula La formación de los reinos peninsulares. Comenzamos leyendo un texto del historiador español Aróstegui. Dice: el término reconquista aparece en el siglo X, cuando los cronistas mozárabes consideran el reino astur-leonés como legítimo heredero de los reinos de los visigodos. Los ataques a Al-Ándalus se justifican como una causa de restitución de los territorios perdidos a manos de los árabes. Llamamos reconquista al proceso histórico mediante el cual los reinos cristianos de la península ibérica conquistaron las tierras en poder de Al-Ándalus. Muchos historiadores consideran el término inexacto, pues los reinos cristianos que reconquistaron el territorio peninsular se constituyeron con posterioridad a la invasión islámica. La expresión responde a un intento de legitimación política de estos reinos que se consideraban herederos de la tradición cristiana de la monarquía visigótica. Termina aquí la cita. Como se ve en la cita, los reinos cristianos que a partir del siglo XI empezaron a cuestionar seriamente el poder musulmán de la península se sentían herederos de la tradición cristiana que identificaban con el reino visigodo de Toledo. Sin embargo, estos reinos no eran realmente herederos directos de los visigodos, sino entidades diferentes. Como veremos en este módulo, las consecuencias de esta búsqueda de legitimación serán muy importantes. A modo de ejemplo tenemos la traducción del Liber Judicionum o Código de Recesvinto, podemos verlo en el módulo 8, en el siglo XIII con el título de Fuero Juzgo. Este código, que daba leyes a los visigodos o hispanoromanos del siglo VI, fue aplicado por los castellanos más de 550 años después y continuó en vigor hasta la aparición del Código Civil en el siglo XIX. Podemos dividir este proceso de reconquista en varias fases. Primero, la formación de los primeros reinos cristianos. Segundo, el periodo que va entre los siglos XI y XIII. Tercero, el periodo entre los siglos XIV y XV. Y por último, el reinado de los reyes católicos. En cuanto a la formación de los primeros reinos cristianos, en estos dos mapas puedes ver la situación geográfica de los primeros reinos cristianos en el siglo VIII. Había dos núcleos claramente diferenciados. En la zona norte, el reino de Asturias, formado por aquellos cristianos que se habían resistido a la conquista musulmana y habían sido derrotados. En la zona del Pirineo, varios condados vinculados al reino franco formaron una línea de contención contra el avance musulmán conocida como la Marca Hispánica. Con el paso del tiempo se configuraron como entidades independientes. En este momento estamos ante la fase de formación y ninguno de estos pequeños núcleos puede rivalizar con Al-Ándalus, que estaba mucho más avanzado en todos los aspectos, tanto cultural como materialmente. No fue hasta que se inició el declive musulmán con la caída del califato en el siglo XI que estos pequeños reinos comenzaron a tener importancia. Un elemento a tener en cuenta durante esta primera fase fue la existencia de las peregrinaciones a la tumba del apóstol Santiago en el extremo noroccidental de la península. Estas peregrinaciones eran muy populares en la Edad Media y, dado que se trata de sociedades feudales con muy poco comercio, representaron un vehículo de comunicación con el exterior que permitió la llegada de la cultura europea a estos reinos aislados del exterior. Por regiones, la cronología es la siguiente. Empezamos con los reinos cantábricos. Tras la derrota del rey visigodo Rodrigo, algunos nobles se refugiaron en las montañas en la cordillera cantábrica al norte de España. Uno de ellos, llamado Pelayo, derrota a las tropas musulmanas en el año 722 en lo que se ha llamado la Batalla de Covadonga. Pero en realidad no debió de ser más de un breve enfrentamiento con no más de 300 o 400 soldados cristianos.
Esta victoria permitió que la zona, de difícil acceso y poco romanizada, no fuera atacada más por las tropas musulmanas. Según la versión de la historia que busca la continuidad entre el reino visigodo y la conquista o reconquista cristiana, esta batalla marca el inicio de la reconquista. Los soldados de Pelayo crearon, durante los siglos VIII y IX, un pequeño condado independiente de Córdoba alrededor de la ciudad de Oviedo, hoy capital de Asturias. Poco a poco el reino asturiano se fue expandiendo hacia el oeste, conquistando gran parte de lo que hoy es Galicia. Hacia la segunda mitad del siglo IX, Alfonso III de Asturias ocupa los territorios entre Asturias y el río Duero, que estaban en su mayoría despoblados. Se llevó a cabo una campaña exitosa de repoblación de estas zonas, con campesinos venidos de otras regiones a los que se les otorgaba la propiedad de las tierras, pasando a ser campesinos libres. Como consecuencia de esta ampliación territorial, la capital se trasladó más al sur, a la ciudad de León, en el año 854. Hablamos a partir de ahora del Reino de León. Durante el siglo X, el esplendor de Al-Ándalus alcanza su máxima expresión en las figuras de Abderramán III y Almanzor, quien saqueó muchas veces las ciudades leonesas que tuvieron que defenderse y no pudieron continuar la reconquista. Paralelamente, la región occidental del reino se independizó, pasando a ser Castilla. En esta región, la repoblación había sido llevada a cabo en su mayoría por campesinos vascones cristianizados, lo cual es significativo en la evolución de la lengua castellana, que muestra algunos rasgos de influencia del vasco, como la pérdida de la F inicial en palabras como hormiga, en latín formica, o horno, en latín fornus. Este fenómeno no se produce ni en portugués, ni en gallego, ni en catalán, las otras lenguas romances de la península. Los condados de Castilla fueron unificados en el siglo X bajo la figura del conde Fernán Gómez, que se convirtió en gobernante independiente tras la muerte de Ramiro II de León en el año 951, pero no fue hasta el año 1035 que se convirtió en el reino independiente bajo el mando de Fernando I. La explicación del nombre de Castilla es la siguiente. Dado que la frontera con Al-Ándalus era una zona despoblada y que las tropas musulmanas efectuaban regularmente ataques, los gobernantes crearon una línea de castillos para poder defenderse de dichos ataques. En este mapa se pueden ver los principales eventos de esa época. Vamos a hablar ahora sobre la Marca Hispánica. El otro punto en el que se concentraron grupos cristianos que resistieron la invasión musulmana lo constituyen los Pirineos. Allí encontramos pequeños reinos que, sin embargo, no pudieron expandirse con tanta rapidez como en la zona asturiano-leonesa, debido a que el Ebro, la frontera natural con el Levante, está mucho más cerca de las montañas que el Duero. Además del importante poderío musulmán en el sur, los condados de la Marca Hispánica también estaban sometidos al dominio del poderoso reino franco. En el siglo VIII, el emperador Carlomagno realizó varias incursiones militares contra Al-Ándalus, consiguiendo el control de varios núcleos importantes como Pamplona o Barcelona. Era esta una manera de proteger la frontera sur del reino franco y para ello crearon una franja intermediaria en la que varios condes y marqueses ejercían de barrera protectora. Sin embargo, con el paso del tiempo, varios de estos condados se separaron del poder franco y se convirtieron en condados independientes y después en reinos. Los tres territorios fundamentales fueron Pamplona, después Reino de Navarra, Aragón y el Condado de Barcelona, la zona de Cataluña, si bien ésta tardó más en obtener la independencia real, que sucedió en el año 987. En este mapa puedes ver los núcleos cristianos en la zona de los Pirineos en la época del Califato, siglo IX, la Marca Hispánica.
La historia de la formación de estos reinos es muy compleja, pero podemos resumirla diciendo que entre los siglos IX y XI el reino de Pamplona se consolida especialmente con las conquistas del rey Sancho III entre 1005 y 1035. En el caso de Aragón, permaneció unido al reino de Pamplona durante parte del siglo X, pero a la muerte de Sancho III se volvió a separar por disputas dinásticas. Finalmente, los condados catalanes estuvieron bajo influencia más directa del reino franco hasta que el conde Borrell II se negó a prestar juramento al rey franco y se independizó. La desintegración del califato en pequeños reinos de taifas permitió a estos pequeños reinos expandirse hacia el sur durante el siglo XI. Para evitarlo, los reyes musulmanes tenían que pagar un precio en oro conocido como parias. Con estos ingresos, paradójicamente, los reinos cristianos se reforzaban militarmente. Sin embargo, con la llegada de los almorávides y almohades, este proceso de reconquista se detuvo hasta el siglo XIII. En este mapa puedes ver la situación de los reinos peninsulares en esta época entre los siglos XI y XIII. La repoblación de los territorios conquistados es un aspecto importante a tener en cuenta, pero fueron movimientos de población bastante significativos. En el caso de la frontera norte de Al-Ándalus, al norte del Duero, era una zona que había permanecido despoblada por mucho tiempo. Los reyes otorgaban derecho de habitar estas tierras mediante las llamadas cartas de poblamiento. En la zona oriental, el reino de Aragón repobló con población hispano-visigoda y mozárabe los territorios. Estos eran campesinos libres, pero con el paso del tiempo muchos tuvieron que ir entregando sus tierras a los nobles y la Iglesia para obtener protección frente a las invasiones y saqueos. De esta manera se convirtieron en siervos. La economía de Aragón era fundamentalmente ganadera y la agricultura era destinada al autoconsumo. Con el avance sobre las tierras fértiles de la zona de Valencia, el cultivo de regadío mejoró mucho la economía aragonesa. Al mismo tiempo, en la zona castellano-leonesa, el Camino de Santiago creó un flujo de intercambios comerciales y culturales importantes, esencial para el desarrollo de la zona en la Edad Media. En este mapa puedes ver las ciudades más importantes del Camino de Santiago. Entre los siglos XI y XIII se produce una alternancia en el equilibrio de poderes entre musulmanes y cristianos. La llegada de los almorávides en el siglo XI restaura el dominio musulmán, permitiendo incluso la reconquista de Valencia a comienzos del siglo XI. No obstante, el poder almorávide entró pronto en decadencia y se suceden los avances cristianos. Los castellanos conquistan Toledo en 1085, los aragoneses se hacen con Zaragoza en 1118 y Lisboa es incorporada al Reino de Portugal en 1147. Con la intervención de los almohades se restaura temporalmente el dominio de Al-Ándalus, pero en 1212 se produce la derrota decisiva musulmana en las Navas de Tolosa, en la que una alianza entre los reyes cristianos permitió desequilibrar la balanza a favor de los cristianos. Así, Castilla avanza hasta el valle del Guadalquivir y Jaime I, rey de Aragón, conquista Mallorca, Valencia y Murcia. Gracias a estas conquistas, los reyes cristianos obtuvieron botines de guerra muy importantes, pues los reinos de taifas musulmanes eran muy ricos a pesar de la fragmentación política. Es en este momento de la Alta Edad Media cuando asistimos al nacimiento de las lenguas romances. Los primeros textos que usan el castellano los encontramos en los monasterios de Silos y San Millán y son las famosas glosas sileses y glosas emilianenses que datan de finales del siglo XI. A partir de entonces, el castellano se fue consolidando como la lengua de la corte, pero también dentro del ámbito eclesiástico. Por esta razón, la primera época castellana medieval se divide en mester de clerecía y mester de juglaría, las composiciones poéticas del clero, los monjes, y las de los juglares que entretenían en la corte y al pueblo. La lengua galaico-portuguesa era en aquel momento la más prestigiosa del occidente peninsular,
como se puede ver en el hecho de que el rey de Castilla, Alfonso X, conocido como el Sabio, la utilizara para componer sus famosas Cántigas de Santa María en el año 1284. No obstante, su influencia literaria irá decayendo hacia finales de la Edad Media, si bien su uso se consolidó en la zona de Galicia y por supuesto en el Reino de Portugal. En el caso del catalán, con el avance de la Reconquista se expandió hacia el sur, en las zonas de Valencia y Baleares, donde hoy en día se siguen utilizando. Finalmente, hay que destacar las jarchas, pequeños poemas en lengua mozárabe, incluidas dentro de composiciones más amplias en árabe. Escritas por andalusíes musulmanes, pero también judíos, fueron descubiertas en el siglo XX. En el campo del arte destaca la construcción de iglesias románicas siglos XI y XII, el gótico entre el XIII y el XV. Las más importantes son la Catedral de León, la Catedral de Burgos y la Catedral de Toledo. En la zona de Aragón destaca la Catedral de Barcelona y la de Mallorca. Finalmente, hay que mencionar la Catedral de Sevilla, la tercera iglesia más importante del mundo, en la que se incorpora la famosa Giralda. También es importante el arte mudéjar, que representa la influencia y pervivencia del estilo musulmán en la España cristiana. Se caracteriza por el uso de decoraciones muy profusas, arcos de herradura y decoraciones en madera en el interior de las iglesias, conocidas como artesonados. Las construcciones más características son las torres almenadas, entre las que destaca la Torre de San Martín en Teruel y los reales alcázares de Sevilla del siglo XVI. Finalmente, es importante mencionar que durante esta etapa se produjo un importante intercambio intelectual entre musulmanes, cristianos y judíos. Si bien es cierto que la convivencia no siempre fue pacífica, el siglo XII y XIII es un periodo fundamental no solo para la cultura española, sino para toda la civilización occidental. El hito más importante lo constituye sin duda la fundación de la denominada Escuela de Traductores de Toledo, que durante el siglo XIII se dedicó a la traducción en masa de textos clásicos grecolatinos que se habían conservado en árabe y hebreo, bien al latín o bien al castellano medieval. Este proceso fue posible gracias a que Toledo se había convertido en una ciudad en la que vivían en armonía las tres culturas, musulmanes, judíos y cristianos. Las obras de Avicena, Averroes y otros muchos eran traducidas por intérpretes mozárabes o judíos y hasta Toledo acudían intelectuales de toda Europa. Esta labor fue fundamental en la difusión de las ideas clásicas en el occidente cristiano, sin la cual no hubiese sido posible el Renacimiento. Al alcanzar el siglo XIV, nos encontramos con una importante crisis en la zona cristiana que provocó que el proceso de reconquista se detuviera, dejando al reino nazarí de Granada un espacio de casi 2 siglos. Las causas de esta crisis son varias, entre las que se puede destacar las luchas dinásticas en la corona de Castilla, la llegada de la peste negra, que arrasó con gran parte de la población, una nobleza excesivamente deseosa de poder, lo que provocaba luchas entre los nobles y los reyes. También hay que tener en cuenta las revueltas campesinas provocadas por las malas condiciones de vida que fueron duramente reprimidas por la nobleza. No fue hasta el siglo XV, con una recuperación demográfica, que el dinamismo de los reinos cristianos se recuperó. En el caso de Castilla, el decidido apoyo real a la ganadería provocó una importante industria textil y de exportación de lana. Así pues, al llegar el siglo XV, existían en la península 5 reinos: Portugal, Castilla, Aragón, Navarra y Granada. Con este mapa puedes ver el desarrollo de la Reconquista hasta su fase final, con la conquista de Granada por los reyes católicos. En este esquema puedes ver cómo los primeros reinos y condados fueron dando paso a los 5 reinos peninsulares del siglo XV. El matrimonio entre Isabel de Castilla y Fernando de Aragón en 1469
supuso la unión dinástica de los dos reinos más importantes de la península ibérica en el siglo XV. La llegada de Isabel al trono no fue pacífica, ya que se desencadenó una guerra civil sucesoria que duró de 1475 a 1479. Los reyes católicos completaron el proceso de cristianización de la península con la conquista del reino nazarí de Granada en 1492 y establecieron una política de expansión hacia el Atlántico que les llevó a conquistar Canarias y otros enclaves en la costa de África y a financiar la expedición de Cristóbal Colón en 1492. También llevaron a cabo una expansión por el Mediterráneo a cargo esencialmente de Aragón, que era el reino que tenía más intereses en esa zona, que se plasma en el dominio sobre el sur de Italia y Sicilia. En ese mismo año, los reyes católicos ordenaron la expulsión de todos los judíos del reino, obligando a muchos a convertirse y al resto a exiliarse. Es la denominada Comunidad Sefardí. Poco después sucedió lo mismo con los musulmanes, que tuvieron la opción de convertirse al cristianismo o abandonar España. Los reyes católicos, además, iniciaron una política de matrimonios con otras potencias europeas que sacaron a Castilla y Aragón de sus límites peninsulares medievales. Se establecieron alianzas con Portugal, con la dinastía austriaca de los Habsburgo y con los Tudor en Inglaterra. Esto provocó que tras la muerte de la hija de los reyes católicos, Juana I, casada con Felipe de Austria, la corona española pasara a la dinastía Habsburgo en la persona del emperador Carlos V. En definitiva, el reinado de los reyes católicos marca el tránsito definitivo de la Edad Media a la Edad Moderna en España. Políticamente, se consolida la monarquía absoluta como forma de gobierno, si bien se mantienen muchas instituciones de gobierno de origen medieval, en especial los fueros de las diferentes regiones. Completado el avance territorial sobre la península, el descubrimiento de un nuevo mundo al otro lado del Atlántico marcaría el destino de España en los siguientes 3 siglos, en los que estuvo llamada a ser una de las potencias principales del mundo. A modo de conclusión, puedes ver los siguientes mapas y esquemas que resumen este periodo. Y termina aquí el módulo dedicado a la formación de los reinos peninsulares. Muchas gracias.